Va a estar todo el tiempo, pónselo ahí. Va a poner 35 minutos y va para atrás. Vale. Vas viendo lo que te queda. Porque yo empiezo haciéndome muchas diapositivas, pues no sé qué, no me voy a enrollar y tal, y luego me acabo enrollando. Entonces, y acabo hablando más de la cuenta. Todo el rato ahí, te lo va a poner en esa pantalla. Vale. ¿Vale? Te va a presentar primero Carlos. Y te presenta y ya está. ¿Vale? Presentas tú, ¿no? Presento yo, sí. Buenas tardes. Pues bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión del Congreso. Tenemos ahora dos ponencias invitadas. La primera de ellas va a ser a cargo de Ignacio Doadrio, es profesor de investigación del CSIC. Dirige el Grupo de Investigación de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es responsable de la Autoridad Científica CITES y miembro del Comité Científico del MITER. Su línea principal de investigación se centra en la biología de conservación, sistemática molecular y biología evolutiva, especialmente de peces continentales. Ignacio, cuando quieras, nos va a hablar de los problemas o aspectos de conservación y gestión de poblaciones de peces ibéricos. Cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, buenas tardes a todo el mundo. Siento la hora, espero no dormiros a todos en esta hora. Y agradecer a la Sociedad de Ciencias Forestales, a la Escuela de Montes, que me hace mucha ilusión estar aquí en esta tan bonita. Y como ha dicho Carlos, pues yo trabajo en esa institución que hay ahí, en el Museo de Ciencias Naturales, una institución de 250 años, que el que no la conozca, pues merece la pena visitarla. Bueno, pues me habían dicho que hablar algo de conservación de la ictiofauna. Yo había puesto ictiofauna ibérica, y digo española, mi mujer me la ha cambiado por ibérica, y bueno, pues voy a empezar. Antes que nada, y antes que hablar de la conservación de la fauna, pues hablar un poco de la composición y qué fauna ibérica tenemos en la península ibérica y la importancia que realmente tiene. Como veis, es no muy diversa, porque tiene 68 especies de peces, pero de los cuales 55 son exclusivamente continentales y 45 especies son endémicas. Esto significa un 80% de endemismo, esto significa una fauna muy, muy endémica, y ahora veremos por qué es una fauna tan endémica, ¿no? Porque es debido a esa compleja historia geomorfológica que he puesto y también oscilaciones climáticas que ocurren sobre todo con la incorporación del clima mediterráneo en nuestro país, ¿no? A la derecha hay una escala. En esa escala, bueno, pues a partir del Paleoceno, entre el Cretácico y el Paleoceno, está por acá, por ahí en esa parte baja. Ya sabéis que es cuando cae el famoso meteorito, se cambian las faunas que había tropicales por faunas más modernas, y esto también ocurre en los peces. El otro gran evento es a partir del Oligoceno, que se cierra el estrecho Turcay, que comunicaba con el Océano Atlántico y el Paratetis, y lo que serían los lagos del Paratetis. Y esto impide que se colonice la península ibérica. Pero si seguimos a la siguiente, pues en esa cosa tan complicada que he puesto ahí, pero bueno, he puesto lo que realmente influye para que tengamos nosotros la fauna ibérica que tenemos en la actualidad. El primer, como podéis ver, que yo lo veo mal desde aquí, pero el Paratetis tiene que tener una salida, el Paratetis que está por aquí, todo esto es el antiguo Paratetis, tiene que salir una salida hacia el Atlántico, y si lo veis, para los peces, esto para las aves no es un problema, para los mamíferos sería poco problema, pero si quieres colonizar desde Asia, te encuentras que tienes un problemón para ir al sur oeste de Europa, ¿vale? A partir ya del Mioceno, en el Mioceno, pues por un lado tienes que se cierra el Índico, y que además ese estrecho ya no es tan importante, y ya fauna del este asiática, fauna antigua,
puede empezar a colonizar las penínsulas mediterráneas, especialmente la nuestra. Y abajo ya veis que puede haber tanto conexión aquí como conexión, si veis, un poco conexión por Turquía, los Balcanes, por esa zona, ¿no? Y luego ya el otro gran evento ya es el meseniense, que en el meseniense veis que los Pirineos ya los tenemos cortados, ya nadie puede pasar por ahí, y puede haber un poco de comunicación de fauna del norte de África, que realmente es casi en el sentido contrario, de la península ibérica al norte de África por el macizo bético-rifeño. Con esto simplemente, ¿qué es lo que tenéis que quedaros? Esto ya le he dado algo mal. Bueno, pues solamente os tenéis que quedar con que la fauna que entra por aquí es muy poca, que la fauna que entra es muy antigua y que eso da lugar a muchos endemismos y a muchos procesos evolutivos en la península. Las cuestiones paleogeográficas más que las ecológicas. También hay, pues lo que hemos hablado, cambios climáticos importantes, pero los peces, al tener poca dispersión, funcionan así. La península ibérica, pues durante el terciario está formado por cuencas endorreicas. Esas cuencas endorreicas que ahí están marcadas en negro, si las veis, ¿no? Las grandes cuencas del Duero, la meseta del Duero, que era un lago, el Ebro, otro lago, el Júcar con el Tajo, otro lago, por ahí tienes unos pocos lagos, y de repente cuando empieza 3 millones de años en adelante, esto bascula la península y de repente tenemos la situación actual de las cuencas fluviales actuales. Esto influye también en la fauna de peces de agua dulce. ¿Cómo influye? Bueno, dices, esta diapositiva he puesto por si alguien se cree que está muy estudiada la fauna de peces de la península ibérica. Estas son las 8 especies que se han descrito dentro de la península ibérica en el 2023, que tenéis desde Squalius gaditanus, Squalius tartesicus, Acantostoma asturicense, Acantostoma numantinum, Acantostoma garzonorum, Covitis almadae, Covitis atlántica y Covitis melaria. Eso da una sensación también de la pobreza de los estudios que se han hecho hasta el momento de cosas tan básicas como estas. Bueno, seguimos. Pues estas distribuciones muchas veces se acoplan a las cuencas terciarias. Ahí tienes un patrón, por ejemplo, el que vemos en Salmantinum, si os fijáis, un poco se está pareciendo a las cuencas que teníamos, empieza a llevar unos patrones de distribución parecidos a esas cuencas terciarias. Esas son especiaciones antiguas. Y otros, los peces más dispersalistas, los peces grandes, los peces tipo barbos, pues sin embargo se acoplan a las cuencas actuales, que son Tajo, Duero, Sado, en este caso, que es Luciobarbus bocagei. Hay esos dos patrones, unos patrones de especies antiguas y pequeñas, que están muy fragmentadas y que ocupaban todo el terciario, y unas más recientes que llevan esa distribución. Bueno, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante que ocurre en la península con los peces de agua dulce y que no ocurre en ningún otros organismos en Europa, hay algunos en América, pero no ocurre en otros, son que hay complejos híbridos. Esta especie, digamos, paleogeográfica que hemos mezclado, las cuencas endorreicas, de repente se han convertido en esorreicas, y de repente se han mezclado unos peces con los otros, y que además tenemos un clima mediterráneo donde ocurre que en una charca que se ha quedado desconectada viven dos especies y están todas juntas, pues en ese momento aparecen especies hibridogenéticas. Especies híbridas con reproducciones hibridogenéticas. En nuestro caso tenemos, ahí arriba, tenemos las Squalius tartesicus, que son las hembras que se cruzaron con machos de dos especies que ya no existen. Una parecida a Squalius torgalensis y una Anaecipedis hispanica. Las dos especies ya no están, pero la hibridación se produjo con ellas. Y en el otro caso, Pirenaicus, que es del Tajo, solamente con Anaecipedis hispanica.
algo parecido, no es esa especie, es algo parecido a esa especie, del mismo tronco de los alburnines. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El mitocondrial de todos los híbridos genéticos que vamos a ver después, los híbridos que vamos a ver después y que llevan en esta península más de 2 millones de años, pues esos tienen todos el mitocondrial, que es herencia materna de Tartesicus o de Pirenaicus. Pero en el nuclear tienen el de Tartesicus y Pirenaicus en el nuclear, pero tienen también el de las dos especies extintas. ¿Y cómo permanecen las dos especies extintas en su genoma? Pues esas dos especies, a través de un mecanismo de hibridogénesis meiótica, que lo que hace es que retienen el genoma del macho que estuvo en la reproducción y lo transmiten clonalmente. Y eso da lugar a esto, da lugar a ejemplares que son diploides, triploides, tetraploides. Los triploides son los que más abundan, los organismos que más abundan son los alburnoides, los calandinos, además abundan en todas las comunidades y son siempre hembras. Entonces se te plantea un problema muy importante, se plantea ahí, es decir, bueno, entonces la unisexualidad realmente no supone un problema, porque estos son los que mejor se mantienen, los unisexuales en los híbridos, porque han evolucionado de esta forma, ¿no? Y es uno de los problemas evolutivos. Bueno, de aquí han salido 8 o 9 tesis doctorales y no os doy más la lata con esto, pero que ya se ha enterado de que tenemos estos complejos evolutivos dentro de los ríos, de esos ríos que parecen que no son nada de la península ibérica. Ahí, he dado para adelante, ¿no? He dado para adelante. Bueno, y las amenazas, pues las amenazas las conocéis todas. Voy un poco más rápido porque como no controlo mucho yo los tiempos, voy como espantoso de tiempo, ¿no? ¿No? A 10 minutos, 25 llevo, dice. Que me quedan 25, vale. Menos mal. Bueno, pues las principales amenazas de la biodiversidad pues, son conocidas en los peces de agua dulce, son muy conocidas. Sabemos que son los organismos que más abundan, los vertebrados que más abundan en los ecosistemas acuáticos y sabemos también que los ecosistemas acuáticos son los que más impactan, ¿no? ¿Por qué impacta tanto? Hombre, si veis una cuenca fluvial o un río, realmente representan todo lo que está organizando la gente en ese valle. O sea, si hay una repoblación forestal mal hecha y hay erosión, va a acabar el río. Si hay un incendio, va a acabar en el río. Si hay una industria, va a acabar el río. El río están reflejando todo lo que ocurre en un territorio. Y eso es extremadamente importante. Y entonces, pues, ¿qué hay? Las especies invasoras que nos han metido, las interrupciones que hay de flujo en los ríos, las regulaciones, la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, todo lo que sabemos. Esto que da lugar a que esas especies tan bonitas y tan endémicas y tan antiguas y todos esos procesos evolutivos, pues tenemos el 50% de las especies en la UICN amenazadas y el 17% en situación crítica, que no se refleja en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El Catálogo de Especies Amenazadas tiene 9 especies metidas, de las cuales de esas 9 solo hay 4 que sean, o 5 que sean endémicas. O sea, 5 de las pequeñitas. Las otras son especies banales que tienen más estudios fuera de España que en España y que por lo tanto se pueden aplicar criterios de conservación. Pero cuando tú tienes 4 especies endémicas, que ya veis que se han descrito además hace poco muchas de ellas, pues claro, no tienes unos criterios, los criterios que tiene el Ministerio, pues no reflejan nunca el grado de amenaza en el que están los peces. Y eso es un tema muy importante, porque entonces, claro, no hay planes de recuperación, no hay dinero invertido, etcétera, etcétera. Bueno, aquí he puesto algunas de especies invasoras. Sabéis que es uno de los grandes problemas que tiene la fauna acuática, que todo el mundo suelta peces en los embalses. Somos un país lleno de grandes embalses. A lo mejor no tenemos en número muchos pequeñitos, pero sí de grandes embalses y de agua embalsada, pues somos uno de los grandes. Y entonces ahí
es donde se sueltan principalmente todas estas especies invasoras, que son una barbaridad. Esto está anticuado, porque esto es del 2019 y ya tendremos otras 6 o 7 especies invasoras. Y pues, ¿qué causan? Pues los problemas que causan también los conocéis, o los debierais de conocer, que pueden venir desde la competencia, que pueden venir por la depredación. Hay especies piscívoras que no hay en las comunidades reales de España, que no había especies piscívoras, sin embargo las introducen porque son para pesca. Algunas que vienen con estas especies, como Pseudorhabora parva, que se conocen porque tienen enfermedades terribles que han acabado con media fauna, y de otros países, por ejemplo, Leucarpius delineatus en el centro de Europa. Y luego aquí, por supuesto, hay erosión genética, la típica y conocida, y que Carlos conoce mejor, pues será la de las truchas. Pero hay también erosión genética a través de cruces de alburnos con Anaecipris, que ya hemos dicho que son de la misma familia, Alburninae, y bueno, pues eso causa una erosión en la fauna y en la conservación. Bueno, aquí es para que veáis entre las especies introducidas y las especies que tenemos amenazadas, pues que España ocupa ahí un lugar preeminente, por desgracia. Y bueno, entonces esto era lo que iba yo a hablar. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos muchas cosas de conservación en el Museo de Ciencias Naturales. Pero bueno, he querido traeros aquí lo que hacemos como aproximación genómica, que está muy de moda, todo lo que es ómica, a la conservación de la ictiofauna por mi equipo, los que trabajamos en ello. Entonces, frente a las amenazas que tenéis ahí en el centro y el cambio climático global, ¿cuál puede ser la respuesta que tengan los organismos y en concreto los peces? Pues la respuesta puede ser una adaptación genética, que ya veréis que puede ser espacial o temporal, puede ser una respuesta a la distribución cambiando de territorio, puede ser a través de la expresión de la plasticidad fenotípica y genotípica, o pueden tener una respuesta inadecuada y por lo tanto extinguirse. Entonces, seguimos. Y aquí tenéis, por ejemplo, en adaptación genética, ¿no? Las especies pueden responder de esta manera. Tú puedes tener organismos que están muy adaptados a distintos ambientes, incluso individuos o pequeñas poblaciones con flujo genético, pero que en sus genomas tienen algo que les hacen adaptarse a determinados ambientes en el espacio diferentes. Incluso en una barrera de coral puedes tener unos corales en el extremo Z que tienen una adaptación especial y sin embargo están en constante flujo con el resto de la barrera de coral. Bueno, pues aquí en los peces pasa lo mismo. ¿Y cómo estudiamos esto? Pues a través de escaneos genómicos. ¿Y qué importancia tiene en conservación? Pues tiene que puedes descubrir cuáles son vulnerables, cuáles están adaptadas, puedes incluso ver las áreas prioritarias y puedes también programar cuáles son las especies que tú deberías conservar, las poblaciones que deberías conservar y que podrías a lo mejor en un futuro reintroducir con éxito. Y también, pues claro, también tienen una respuesta adaptativa temporal en las cuales unos individuos son más abundantes que otros. Bueno, y os he puesto un ejemplo de un trabajillo que hemos hecho nosotros de áreas prioritarias de la conservación para Phanius iberus, para este endemismo que vive en el Levante y que se encuentra en peligro de extinción. Viven esos pequeños puntitos ahí del litoral mediterráneo que podéis imaginar que no están muy bien conservados. Y lo que estudiamos, antiguamente se estudiaban microsatélites, que eran marcadores neutrales, que no tienen ninguna consecuencia, en teoría. Ahora ya se ha visto que no tanto, pero bueno, en teoría son neutrales y no tienen ninguna consecuencia en los genotipos. Pero, sin embargo, ahora lo que hacemos son estudiar cambios de un solo nucleótido a través de todo, escaneando todo el genoma. Encontramos entonces, si los microsatélites encontramos 20 caracteres, aquí encontramos 14.000, 40.000 caracteres diferentes y en estos hay caracteres que son adaptativos y caracteres que no son adaptativos. Entonces podemos estudiar las dos cosas a la vez.
Bueno, esto voy a pasar porque si me lío con esto es cómo se hace. Cómo se hace, que es con enzimas de restricción, se cortan trozos, se hacen catálogos de haplotipos distintos, esos catálogos de haplotipos distintos se enfrentan frente a las secuencias de cada uno de los individuos se registran con todos sus alelos, todos sus haplotipos, y de ahí pasamos a hacer la parte de estructura poblacional y variabilidad genética. Y esto es un resultado, pues esto es un resultado hecho con genes adaptativos, o sea, aparte de los genes no adaptativos, hay genes adaptativos. ¿Cuáles son esos genes adaptativos? Pues aquellos, en una teoría neutral, deberían estar en equilibrio. Pues todos los outliers, todos los que no están de esa manera en equilibrio, pues suelen ser que puedan estar sometidos a selección, que están seleccionando una sola de las variantes del locus, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si tú tienes una OCU, un área de conservación que dices que estos hay que protegerlos y tal, por ejemplo, nosotros decíamos siempre que una estaba ocupada por el delta del Ebro, por Peñíscola, por Albuisec, por Cabanes, que todo eso era una sola, pero resulta que no, que tienen genes que ahí sí se encuentran menos, 50 genes adaptativos que son diferentes entre unas y otras poblaciones porque están adaptadas a presiones diferentes. Si tú en lo que está haciendo Valencia hoy en día, que fue coger los antiguos, aquellos que yo decía, y empezar a repoblar, pues hay muchas veces que no tienen éxito. ¿Por qué no tienen éxito? Porque tú puedes estar en la misma unidad evolutiva y operacional de conservación, pero estar en esa, pero uno estar en una salina, otro estar en un agua dulce, otro estar en un río, o otro estar y tener unos genes adaptados a ese ambiente. Y si no los tienes, vas a fracasar en tu repoblación. La otra manera de estudiar esto es a través de los cambios de distribución, ¿no? O sea, cuando hay unos peces que están en una zona contaminada, pues siempre podrán migrar aguas arriba para solventar este problema, o también puede ocurrir que no pueden solventar lo que es un cambio de comunidad, que es la distribución, que es lo que he puesto abajo, que he puesto siluetas de black bases y de siluros y de cosas de ese tipo. Entonces, ¿esto cómo se estudia? Pues nosotros lo estudiamos a través de dos tipos de modelos, que son la qPCR, el PCR normal, y metabarcoding, o sea, genómica. Y tiene mucha importancia en conservación porque tienes una manera de hacer un seguimiento, monitorear especies que estén en peligro a tiempo real y ver también los cambios que hay en las comunidades con una especie exótica, detectarla de manera temprana. Y además no tienes que estar todo el día enchufado a la electricidad, todo el día manejando los peces y electrocutándolos, que tenemos todos los ríos ya patas arriba. Y además es que la electricidad da lugar a que la gente dice que va con las botas muy asépticas y le ha echado lejía y no sé qué y no sé cuántos, y luego la verdad es que esto se relaja y vas de un río a otro río y puede haber parásitos, puede haber enfermedades que estés transmitiendo de un sitio a otro. Bueno, este es un ejemplo que hicimos en el Parque Cabañeros. Lo siento por ti, que ya lo conoces, ¿no? El de Cabañeros y de Monfragüe, Cabañeros a la izquierda y a la derecha Monfragüe. Podía haber puesto un ejemplo de la cuenca del Duero, que también la hemos estudiado entera con ADN ambiental, o el propio río Manzanares, que lo estudiamos con ADN ambiental, para ver si tienen éxito las sueltas estas que están haciendo, ¿no? Bueno, pues esto, ¿en qué consiste el ADN ambiental? Pues en coger, hay ADN pues en el agua, en el aire, en el estómago de los peces, en los excrementos, y al final tienes un tubito como ese que he puesto ahí pues lleno de ADN de diferentes especies. Pero ¿cómo distinguimos esas especies y cómo estudiamos esas especies? Bueno, pues estos son los factores claves del ADN ambiental, ¿no? El ADN ambiental que estudiamos es mitocondrial.
El mitocondrial es de herencia materna y tiene muchas copias en el medio y es mucho más sencillo de estudiar que el nuclear. Por eso se estudia el mitocondrial. Estudiamos fragmentos muy pequeños porque el ADN que vas a recoger en la naturaleza son muy, muy pequeños. Y puedes aproximarte a ello por dos maneras. O a través de cebadores de regiones hipervariables, o sea, cebadores específicas para un determinado pez que quieres buscar, una Enaecipedis, un pez raro, un pez que crees que se ha extinguido, o puedes ver toda la comunidad a través de metabarcoding. Bueno, pues estos son los dos tipos, el que he explicado, que es de presencia o ausencia de una especie, aunque aquí podríamos determinar también la biomasa de este pez en el río y, por otro lado, la aproximación es determinar la composición de toda la fauna. Determinar la presencia de una especie, pues lo hacemos con una técnica que es QPCR, que tiene, tampoco me voy a extender aquí, pero que tiene fluorescencia, entonces podemos saber cuál es la cantidad de ADN realmente que aparece al principio en la muestra. Y eso significa que es mucho más sensible y además de ser mucho más sensible, puedes correlacionar o hacer modelos entre el ADN que te está apareciendo y la biomasa total de la población. Y esto es para hacer metabarcoding. Metabarcoding consiste en tomar todos los fragmentos, hacer una librería, quitar todas las secuencias que tienen tamaños distintos, o sea, preparar esas librerías, quitar todas las Ns, todas las quimeras, intentar limpiar eso lo máximo posible. Y luego tienes miles de secuencias que tienes que gestionar esas miles de secuencias y enfrentarlas a una base de datos que tengas. Y esas bases de datos las puedes descargar de los famosos repositorios o puedes crear una base de datos tuya propia de referencia con los datos españoles. Como veremos después, la base de referencia es uno de los grandes problemas. Y la metodología que hicimos en Parques, pues observamos que cogiendo 2 litros de agua de cualquier punto teníamos la certeza de conocer cuál era la comunidad que había. El tercero es un blanco de agua destilada para ver si existen, por si hay contaminaciones, porque el ADN es muy sensible y entonces tenemos que tener varios pasos con blancos para ver que no haya contaminación. Y pues aquí estamos, primero limpiamos los datos, agrupamos las secuencias en distintos otus, en distintas unidades taxonómicas. Digo unidades y no digo especies porque a lo mejor muchas veces solo llegas a la familia. Y a lo mejor solamente tienes que es de la familia Ciprini, por eso viene lo de otus, no, pero si lo queréis entender como especies, especies. Y bueno, y después las ponemos con las bases de datos, enfrentamos a las bases de datos y llegamos a ver qué especies hay. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que todos los estudios, todos esos son estudios nuestros, todos esos estudios que hemos hecho los hemos hecho con el citocromo B y con el citocromo oxidasa 1, que es los que nos dan buenos resultados a nosotros para hacer los trabajos filogeográficos, evolutivos, de especies. Pero el que se utiliza para hacer metabarcoding es el 12S. Y del 12S en todas esas librerías de las especies endémicas españolas no había, o había muy poco. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Nosotros hemos hecho una base de datos, tenemos la suerte de que hicimos en su día el atlas de los peces, hicimos el seguimiento de los peces, que tenemos todas las especies de la península en 12S secuenciadas e incluso todas las poblaciones. Algunas de las poblaciones, por ejemplo en Arcasi, que es la foto que he puesto yo al principio cuando he empezado esta exposición, que son Arcasi, pues no estaban descritas esas especies y sin embargo esas poblaciones en el metabarcoding iban saliendo que eran diferentes en el metabarcoding.
y hay algunas que no podemos diferenciar. Siempre hay alguna que se nos atraganta. O sea, en el 12S hay poca diferenciación en el género Carassius. Nosotros suponemos que todo lo que había en esos parques era Carassius auratus, pero el 12S, el fragmento que tenemos de 12 pares de bases del 12S, no diferencia bien los Carassius. No diferenciaba tampoco bien los Luciobarbus, y esto sí que es un problema en cabañeros, que hay varias especies, pero lo solucionamos haciendo enzimas de restricción con el citocromo B y con un fragmento más grande de 400 pares de bases, y los diferenciábamos bien. Pero hay que tener suficiente concentración como para poder secuenciar una cadena suficientemente larga para 400 pares de bases. Pero lo resolvimos de esa manera. Y luego lo que os he dicho, los famosos complejos, Squelius alburnoides, Squelius pyrenaicus, Squelius tartesicus, su mitocondrial, como las madres vienen, el mitocondrial de tartesicus y alburnoides es igual. En el Guadiana o Guadalquivir. En el Tajo, Pyrenaicus y alburnoides tienen exactamente el mismo, y es clónico, el mismo ADN mitocondrial. No puedes distinguir un alburnoides de un Pyrenaicus y de un tartesicus. Y esto no tiene solución de momento técnica. Esto sí que hay que pescar. Y me gusta mucho más, por cierto, pescar que coger litritos de agua en el borde del río, que es un aburrimiento, porque te pasas ahí cogiendo el agüita y filtrando 2 horas hasta que aquello ha pasado por el filtro adecuado. Pero bueno, la vida. Y esto es los resultados entre lo que pescábamos con la pesca eléctrica y lo que sacábamos con ADN ambiental. En ADN ambiental está en rojo, en pesca eléctrica está en azul. Podéis ver que es muchísimo más eficiente el ADN ambiental que la pesca eléctrica, para presencias y ausencias muchísimo más eficiente. Y además aquí no están los embalses. Pues los embalses sí que no pudimos hacer pesca eléctrica, pero sí ADN ambiental, y dieron resultados formidables, que son esos de que apareció el siluro, apareció la lucioperca y todo eso. Y bueno, esto era un ejemplo de las especies que cogíamos en Cabañeros y en Monfragüe. Los dos están llenos de especies exóticas. Monfragüe abajo podéis ver que tiene, claro, muchísimas más exóticas que Cabañeros, aunque Cabañeros os recuerdo que el Estena da lugar llega hasta el Cíjara, uno de los embalses grandes de este. Pero si os fijáis en estos 3, que son los 3 del Estena, ves que tienen especies exóticas y, de hecho, en número son parecidas, pero veis que, sin embargo, el número de secuencias que nos aparecen de exóticas es mucho más pequeño que el número que nos aparecen de autóctonas. El número de secuencias de autóctonas es muchísimo mayor. Lo que te está diciendo es que hay pocas exóticas, aunque hay diversidad de exóticas, pocas exóticas comparadas con las autóctonas. En el Buyaque, que está al lado, podéis ver todo lo contrario. Está lleno de exóticas y hay una proporción enorme de exóticas. ¿Y por qué ocurre esto? En el Estena se llevan, y nosotros empezamos los primeros 15 años con políticas de sacar las especies exóticas. Luego, el tema funciona. O sea, no es que dice, no, es tirar el dinero. Pues no parece que sea tirar el dinero según este estudio. Y luego tenemos el Brezoso, que es un río interior pequeñito, un arroyo pequeñito en Cabañeros, pues ese está todo lleno de autóctonas. Y Esmataos, que es una charca que solamente pudimos pescar en otoño porque es temporal, y en los demás meses estaba seco, pues curiosamente cuando lo pescamos tenía tencas y gambusias. No digas de dónde habían salido las tencas y las gambusias. Y bueno, Monfragüe, pues nada, con las nuevas especies estas, los siluros y demás. Y bueno, pues esto era un poco unos ejemplos, que me queda ya muy poco, 5 minutos, vale. Bueno, estos son unos ejemplos que puedo pasar muy rápido, que son la Anaeciptis hispánica, que es una especie emblemática, género endémico de España, especie endémica de España, no se sabe muy bien evolutivamente en qué lugar está, pequeñísimo tamaño, en peligro de extinción. Bueno, pues Anaeciptis hispánica en el año 2009-2010, que hice yo el seguimiento, esto no son datos históricos que los haya otra persona. Los datos históricos me apareció en el Estena medio, alto y bajo.
En el ADN ambiental me pareció en el medio y en el alto. Y en las pescas que se hicieron a la vez que se hizo el ADN ambiental no salió ninguno de los tres. Y la Salaria fluviatilis, otra especie que es endémica, como es en el Buyaque, donde está, pues ya desde el 91 ni se ha pescado ni hay ADN ambiental. Y los siluros que aparecieron en todos los embalses y la lucioperca en Monfragüe por todos los lados. Fortalezas que tienes detección de especies en baja abundancia, menor esfuerzo de muestreo, no necesita identificación taxonómica, ausencia de mortalidad, pero debilidades, origen indeterminado del ADN. Nosotros en el área recreativa del Boquerón se nos ocurrió coger muestras ahí y también nos aparecían róbalo, sardina, sardinillas, todo lo que come la gente. Y entonces, claro, es muy sensible y hay que tener cuidado dónde vas a programar los muestreos, ¿vale? Los datos de abundancia de especies, que son modelos cada vez más complicados, pero que, bueno, que se puede sacar lo que es la biomasa y la detección de especies híbridas, que somos incapaces. Y esto era un ejemplo de dieta que estaba puesto para Ricardo, creo esto, que era de ADN de Gambusia y Aphanius. Siempre hemos pensado, estos Aphanius baeticus, que es la del sur de España, que había competencia por la alimentación. Sin embargo, con ADN ambiental, los excrementos de las gambusias, de los Aphanius y de las aterinas, cogiendo los excrementos con un bastoncillo, conseguimos determinar todas esas especies que salen a la izquierda, todas las especies estas que salen. Aquí no he puesto la especie más abundante, que es un quironómido, y que prácticamente todos comen quironómidos. Pero sí que hay un problema, y no es eso, sino que las gambusias comen peces y se zampan aterinas, se comen Aphanius, comen Carassius, comen barbos. Esta era la gambusia come todo eso. Las aterinas se comen a las gambusias y se comen a los Aphanius, tanto los machos como las hembras, también algún Carassius. En definitiva, todos se comen a los Aphanius, pero ¿veis aquí la de Aphanius? ¿A que no lo veis? Pues no come ninguno. No se come a los otros peces. Y en cambio se lo comen a él todos. Y bueno, pues esto es el futuro de la genómica, hacia dónde vamos, ¿no? Pues por un lado, a seguir con los estudios de adaptación genética, ver los genomas, hacer escenarios, predicciones, ver estudios de nicho y asociarlos a esos genes adaptativos que hemos dicho. Relacionar los genes adaptativos con distintos escenarios y con distintas variables ambientales. En la distribución, pues encontrar a ver si podemos sacar en el ADN ambiental RNA y, por lo tanto, conocer la expresión génica, que es interesante, y también seguir con los trabajos de biomasa. Y la plasticidad genómica, pues hacer los transcriptomas, que son los ARN mensajeros, ver cuáles son los que se encienden y los que se apagan, cuáles son los que están funcionando para la plasticidad genómica y genotípica. Y por momento en extinción, pues como nosotros trabajamos en un museo y tenemos desde hace 250 años, o sea, tenemos de todo el antropoceno, pues sacar material genético de la museología, ver por qué se han extinguido y si tiene algo que ver con su estudio genético. Y he llegado bien, pues pues nada, agradeceros a la sociedad, a Ramón Perea, a Carlos, por supuesto, a toda la Escuela de Montes, que me hace muchísima ilusión estar aquí, os lo digo de verdad. Yo trabajo en un sitio bonito, vosotros trabajáis en un sitio maravilloso, y a mi equipo de estudiantes y de técnicos, que todos son lo mejor que tengo, y muchas gracias a todos. Y me podéis preguntar de peces, de cualquier cosa. O sea, no hace falta que sea de genética, de tal. Si queréis cosas más de lo que queráis.
Por supuesto, tenemos como 10 minutos o un cuarto de hora, 10 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Animaros, sí, me da Siempre. igual preguntarme por una presa, da Claro. lo mismo. Bueno, es el tema que hablamos antes, que me imagino que será muy difícil de contestar, ¿no? Y no sé si podrá. Era el tema de las escalas en el club de trabajo, y entonces hay criterios de que no se van a hacer escalas en sitios donde por abajo de la misma existen las especies exóticas y por encima no existen, porque la escala podría ser un paso para que puedan remontar. Entonces, yo también he oído opiniones a favor y en contra, o sea, de especialistas como tú. Me imagino que esto no está tan fácil porque cada caso será distinto, cada especie es distinta y cada El problema es que hay presa que es ver cada distinta. caso. Yo el otro día estaba viendo, por casualidad en la televisión, la recuperación del salmón en Navarra, en el río Nivel, en el Ugarana. Estaba viéndolo, pero hace 2 días. Y decían que habían tirado la presa, ¿no? Y que qué bien que habían llegado los salmones. Y yo pensaba a mis adentros, ¿y qué habrá pasado con las lampreas? Porque en España hay 2 sitios con poblaciones de lamprea de arroyo, de Lampeta planeri, que son, una es el río La Videa y el Ugarana, y el otro es el de Bacares. Son los 2 únicos sitios en España donde hay. Si tú, porque decían, hay muchísimos sedimentos, al tirar la presa se ha llenado todo esto de sedimentos, pero ya se recuperarán. Pero claro, si a las lampreas de arroyo que viven en el sedimento, vamos, en las arenas, en la arena, le acabas de cubrir con medio metro de sedimento, te las acabas de cargar. O sea que las cosas hay que pensarlas muy bien. Yo soy partidario de tirar presas. Yo soy partidario de los ríos tienen que circular. Pero cada presa tiene su problemática y habrá que ajustar la problemática a lo que sea, ¿no? Esto, por ejemplo, eso es muy simple, lo de decir, por abajo es que hay especies exóticas y por arriba no, y entonces la presa tal. Pues eso es tan simple como que yo a lo largo de la vida lo que he visto es que los que están abajo, al final, si lo que tiene precisamente es una presa arriba, los peces acaban en la presa de arriba porque los pescadores lo sueltan para pescar. No es que el pez normalmente no lo ha soltado en el arroyito, en el río, lo ha soltado en la presa. Y si ve la posibilidad de soltar más en la presa, soltará más. Entonces sí, pero que hay que tener cuidado. O sea, cuando hacer la obra, cuando hacer la escala, hay que tener muchos parámetros en cuenta. No, cada una tiene su estudio y su... Buenas. Quería preguntar, porque bueno, entré algo tarde y me disculpo, ¿qué método utiliza el muestreo del ADN en el río? Pues bueno, el muestreo en el ADN del río, nosotros lo que hacemos es que cogemos el agua, que es estéril, ¿no? Todos los botes, todos los guantes, todo estéril, y filtramos allí mismo. ¿Por qué filtramos allí mismo? Nos llevamos un motorcito de los de pesca eléctrica, que ahora en vez de para pescar electricidad me vale para filtrar. Y entonces, con unas cafeteras que no sé si las habéis visto allí, estaban los botecitos y estaba la cafetera del filtro. Con eso y una bomba de vacío filtramos y los filtros pueden ser de muchas variedades y marcas, pero con un de micras 0,8 es suficiente para que el ADN se retenga y no tengas que estar 2 días esperando a que un río sucio se filtre. Y ya esos filtros los guardas en etanol o los guardas en nitrógeno, los guardas bien y ya con eso ya puedes empezar a hacer las extracciones. Pues justo me acaba de responder más o menos la segunda pregunta, porque quería saber si, por ejemplo, estoy trabajando con macroinvertebrados con Carlos y con Ramón Perea y con María también. Y si los tengo conservados en etanol, ¿puedo también extraer ADN de la muestra que tengo con los bichos en etanol o se deteriora con el tiempo? Perfecto. Pues bueno. Perfectamente. Ahora el etanol, guárdalo preferentemente en el frigorífico, ¿vale? Había más preguntas, ¿no? Ramón, tenías una.
Bueno, muchas gracias, Ignacio. Magnífico, como siempre. Yo quería preguntarte por el Guadiana. He visto ahí primero el Buyaque con el Estena, ¿no? Esa comparación que llama la atención. Me imagino que tiene que ver por el embalse de la Torre de Abrán. Y esos quedan muy pocos ríos con aguas permanentes. Y con el cambio climático se espera que la gran mayoría o ningún río permanezca con agua, esos de la alta cuenca del Guadiana. Entonces, especies como el jarabugo tienen posibilidades de prosperar en este futuro escenario de cambio climático. Sabemos, pero eso es una de las cosas que hacemos, ¿no? A través de modelos de predicción. Hacíamos siempre, y cosas de nicho, hacíamos Masen y cosas de estas, ver el futuro hacia dónde les va, y siempre les va mal, claro. Pero si has visto los resultados, pues esto que hablábamos del desplazamiento de la distribución ocurre. O sea, en Aecipedis, en sitios donde yo lo había cogido, en las zonas bajas, ya no aparece ni con pesca eléctrica ni con ADN ambiental, pero en las medias y altas sí que sigue presente. Entonces sí que va a haber cambios en la distribución. De todas maneras, los climas mediterráneos y así deberían de favorecer a nuestra fauna y no a las especies exóticas que prefieren los embalses, ríos continuos y tal. ¿Porque los embalses pueden ser refugio para estas especies o no? Para nada. No, eso es fatal. Los embalses no son... Bueno, yo es que estuve, como ya uno ya tiene cierta edad, no tanta, pero cierta edad, yo estuve en el despesque del Cíjara en el año 81. El despeje, cuando se despescó el Cíjara, apenas había unos lucios que salían y que los llevaba la gente a humar, pero ahí se metieron pescadores con redes de Galicia y tal, o sea, de pescar, y se pescó todo lo que había. Y el 90% eran bogas, barbos, y los pescadores pequeños pescaban los calandinos, los híbridogenéticos, los pescaban con redes tal. Hoy en el Cíjara no hay nada de todo esto. No hay ni bogas, no hay. Tampoco, barbos sí, los barbos aguantan, pero las bogas se acabaron, los calandinos se acabaron, las bermejuelas se acabaron. Bueno, esto se terminó con el embalse. Y además, lo malo de los grandes embalses es que en España se han construido embalses gigantes. Esto de tener un país así como muy montañoso, son enormes, ¿no? Todos los Cíjaras estos son, y el de la Serena, y es que son gigantescos, ¿no? Y eso ha destruido muchísimo la fauna, y luego el cambio de ritmos, que esto lo estudia Carlos y todas estas cosas, de que aquí está invertido, Carlos. Aquí de repente llega el verano en Andújar y sueltan el agua para regar. Entonces, cuando no debía haber agua, hay agua a punta pala, y al revés, ¿no? Y cuando debía haber mucha agua no llega porque lo han cerrado el embalse, acumulando el agua para luego el regadío. Entonces tenemos unos ciclos totalmente a la inversa. Y eso para abajo, y para arriba, peor. O sea que los peces, por eso, son a nivel mundial, de los más amenazados. Es de lo que tenemos más amenazado y de lo que algo deberíamos hacer. Muchas de las cosas estas es un desastre. Muchas de las cosas estas las debería haber hecho ya la administración cuando yo empecé en los años 80. Saber cuántas especies hay y saber cuál es su distribución y saber todas estas cosas básicas, que eran básicas, esto se tenía que estar hecho en los años 80, y ahora tendríamos que estar haciendo otras cosas. Y de todas maneras, a los biólogos hay que tirarles, a los profesores de biología, de las orejas, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar biológicas, nadie conocía quién era Luis Lozano Rey. Luis Lozano Rey es el que hizo la fauna de peces, tanto marina como de agua dulce, de toda la península, una obra monumental, y es mi antecesor de conservador en el Museo de Ciencias Naturales. Hizo una cosa monumental. Tú preguntabas a cualquier compañero mío de aquella época de biológicas y nadie lo conocía. Preguntabas a los que no eran compañeros míos, que venían de Montes, Alfonso San Miguel, Ignacio Ibáñez, Carlos Ibáñez, y alguien aquí en Montes se lo había explicado, y alguien lo sabía,
Y en cambio en biológica no lo sabía nadie. ¿Pero qué es esto? Era una vergüenza. ¿Qué me están dando a mí, no? O sea que seguro que Fernando se lo sabía. Había visto algo de Lozano Rey, o sea que, aunque era peor estudiante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy rápida, si se puede. Es que no va a dar tiempo. Quería preguntarte, pero luego igual podemos hablar de qué expectativas hay realistas de que en un futuro próximo se pueda hacer dinámica de comunidades o dinámica de poblaciones con ADN ambiental. Bueno, con el ADN ambiental ya se está haciendo muchas cosas, digamos, de biomasas, ¿no? De saber cuánta biomasa hay muchos estudios, sobre todo los que pescan, porque la merluza, hay un trabajo importantísimo en merluza, y nosotros queremos hacer ahora una cosa de atunes en las Seychelles, con toma de biomasas y cosas de estas. Tenemos un proyectito y si nos lo dan, pues haremos esto, porque es difícil calcular las biomasas de lo que se pesca. Pero ahora la otra estrategia es ver el RNA, extraer RNA en vez de DNA, en vez de ambiental, y ver ahí, es la otra frontera, que es ver la expresión génica y saber cuántos machos y cuántas hembras tienes, cuántos juveniles tienes, cuántos adultos tienes, y eso se hace con expresión génica, y eso se hace con RNA. Y eso es lo que se está empezando a hacer en mi laboratorio y en algunos otros laboratorios del mundo. ¿Vale? Pero estamos en mantillas todavía. Perfecto, pues muchas gracias. Bien, y ahora va a hablar o va a presentarnos su ponencia Beatriz Arroyo. Es investigadora científica del CSIC también, es directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, del IREC, y es miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Ornitología. Su actividad investigadora está centrada en la ecología aplicada a la compatibilización de las actividades humanas y la conservación de la fauna. En concreto, aborda temas asociados a la relación entre agricultura o gestión cinegética y la conservación de fauna silvestre y los conflictos asociados a la gestión de esa fauna. Pues, Beatriz, cuando quieras, puedes empezar. Pues gracias. El tiempo es tuyo. Y gracias también, sobre todo, a todos los organizadores, a Ramón, por invitarme a la sesión, al congreso, que me parece pues súper interesante. El título de mi charla, según el programa, era Retos para la conservación de aves del medio agrario. Como veis, ahí también aparece una palabra extra que es de aves cinegéticas del medio agrario. En parte porque, bueno, pues porque trabajo con más aves cinegéticas que no, aunque también hago bastante trabajo con aves esteparias que no son cinegéticas, pero también porque en términos de retos para la conservación, pues las aves cinegéticas del medio agrario tienen retos adicionales, del hablaré. A lo largo de todo el día, desde luego, sobre todo toda la mañana, como se ha dicho, he estado más haciendo énfasis en las especies que van a más, en todas las especies sobreabundantes. En esta tarde nos hemos concentrado en los que vamos a menos, tanto algunos peces como nosotros, pero creo que desde luego no debería ser sorpresa para nadie, porque es algo que se sabe desde hace tiempo, que concretamente las aves de medio agrícola van muy mal. Han sufrido grandes declives desde los años 80. En esas gráficas ahí se muestran los resultados conjuntos del programa de monitorización paneuropeo de aves comunes, que básicamente refleja información de casi todos los países de la Unión Europea y algunos de no Unión Europea, que realizan monitorización con protocolos comunes de aves comunes. Es decir, en esas gráficas no están incluidas las que acaban siendo tan raras que ya no se pueden detectar con protocolos generales. Normalmente está basado en puntos de escucha y se analizan de forma conjunta, teniendo en cuenta también, pues, por ejemplo, de lo que pasa en cada país, el peso relativo
de ese país, teniendo en cuenta la población global o cuánto contribuye ese país a la población europea global. Y si se agrupa por especies, lo que se puede ver es que todas las aves de medio agrario, no se ven ahí las cifras, pero prácticamente, como decía, empieza desde los años 80, que es cuando estos protocolos empezaron, como se ve un declive claramente marcado, declive que no se aprecia en, por ejemplo, las aves que se consideran forestales. Y ya desde principios de este siglo, se sabe que estos declives están asociados a la intensificación agraria. Claro, intensificación agraria es un término que engloba muchísimas cosas, pero, por ejemplo, para ver los primeros trabajos que se hicieron que apuntaban a eso, que ya digo es del 2001, lo que indica es cada uno de estos puntos, la proporción de declive, el tipo de declive que había en un país concreto relacionado con la producción de cereal por hectárea que se hacía en ese país. Y como veis, en cualquier caso, es en los países en los que se llega a producir más por hectárea, pues tienen declives de aves agrarias mucho más marcados, las tendencias han sido más negativas que en aquellos que están produciendo relativamente poco. Claro, evidentemente uno puede pensar que no es necesariamente el hecho de producir más trigo por hectárea en sí lo que es el declive, sino que esto está asociado a todos los cambios en el sistema agrario que llevan a permitir esa mayor producción. Como decía al principio también, en el caso concreto de nosotros en España está el tema también de que los medios agrarios, que son muy abundantes en nuestro país, son también pues la casa de muchas especies que son además cinegéticas y que tienen mucho interés socioeconómico dentro del, considerando pues eso, el interés cinegético. He puesto aquí 3 ejemplos. Evidentemente, lo que para muchos cazadores es la reina de las fiestas, la perdiz roja, que se caza durante el periodo general, pero también la tórtola europea o la codorniz, que se cazan, son especies de media vida y que las 3 son ahora particularmente relevantes en términos de conservación y de gestión, porque las 3 van mal y hay mucho interés en ellas. Son muy claramente asociadas a estos medios agrarios, que además, como digo, por su abundancia y por la accesibilidad, son, digamos, el escenario preferido de muchos de los cazadores por ser más accesible que, por ejemplo, la caza en medios forestales, que puede restringirse a otro tipo de modalidades o demás especies. ¿Y qué tiene esto que ver? Pues que claramente gestionar o hacer una buena, si en general las aves de medio agrario van mal y las aves cinegéticas de medio agrario también van, hacer una buena gestión cinegética de especies en declive es más problemático. Entonces, realmente, ¿qué voy a hablar un poco aquí? Es también hablar un poco de las investigaciones que hemos hecho un poco en el IREC sobre cómo afecta la gestión de medio agrícola y concretamente, como decía, intensificación agraria que, pues basado en 2 términos. Uno, la estructura del paisaje en sí. Es también sabido desde hace tiempo que efectivamente parte de los cambios que permiten, como decía, esta mayor producción agrícola tienen que ver con la homogeneización progresiva del paisaje, el hacer parcelas agrícolas más amplias que permitan mejor maquinaria, etcétera, que eso lleva a una homogeneización global y que esta está asociada con, por un lado, la pérdida de plantas, la pérdida de invertebrados y, por tanto, a través de forma indirecta de pérdida de recursos alimentarios, pues lleva a simplificaciones de las comunidades que en ella habitan. Pero más allá de la pérdida de la estructura del paisaje, otra de las cosas que ha cambiado grandemente en el medio agrario es la utilización de insumos, fertilizantes y fitosanitarios. En esta gráfica de aquí indica el número de toneladas por, no me acuerdo la unidad que era, pero bueno, en Europa, con los años, y como se ve, es una utilización cada vez más frecuente, cada vez más intensa de insumos. ¿Qué impactos tiene esto en las aves de medio agrario? Y por otro lado, como decía, en cuanto a gestión cinegética, por un lado, ¿qué impacto pueden tener las mejoras ambientales, he dado por llamarle así, que se hacen desde el sector cinegético, intentando paliar justamente el hecho de que el medio ambiente cada vez es más negativo, pues se hacen cosas para intentar promover y mejorar las especies cinegéticas. ¿Qué impacto tiene esto? Y por otro lado, dentro de la gestión cinegética, que es lo más esencial también, pues decidir cuánto se caza o cuánto no, cómo, hasta qué punto este ajuste de cupos, cómo se realiza y si tiene impacto en el declive de estas aves.
Entonces, si empezamos con el primer punto, la estructura del paisaje, ya he dicho antes que se sabe bien que hay efectos indirectos también a través de la disponibilidad del paisaje, pero si se mira un poco más en detalle, y por ejemplo aquí hablando de la perdiz, que es una de las especies que además de ser importante cinegéticamente, pues ha sido un modelo de estudio durante largo tiempo y se sabe mucho más de ella que de muchas otras aves de medio agrario. Pues hay muchos estudios que muestran que esta estructura de paisaje afecta a todos los parámetros poblacionales que podamos pensar, no solo la abundancia, sino específicamente también parámetros demográficos como la supervivencia o la productividad. Y, por ejemplo, en algunos ejemplos, por poner esto, esto refleja un estudio que hicimos comparando en una serie de cotos que estaban distribuidos por Castilla-La Mancha y Extremadura fundamentalmente, comparábamos la abundancia medida en primavera en cada uno de estos cotos con una serie de variables de la estructura del paisaje de ese mismo coto, además de otros parámetros como la gestión cinegética realizada, de lo que hablaré después. Y lo que se veía es que en cualquier caso, incluso teniendo en cuenta las variables de gestión o lo que se fuera, lo que veíamos es que la densidad de reproductores, la densidad de perdices en el momento de reproducción estaba positivamente asociada a la disponibilidad de matorral mediterráneo en ese coto. He de decir de primeras que todos los cotos en los que trabajamos eran cotos que estaban fundamentalmente dedicados a la caza de perdiz y que, por tanto, la matriz fundamental del término era agrícola. Y dentro de esa matriz agrícola, si había trozos de monte mediterráneo, pues mejoraban la abundancia. Pero si hablamos, la abundancia en sí depende de cuántos se producen, cuántos se mueren, y en ese sentido también podemos hilarlo con el hecho de que otros trabajos previos que estaban basados en el seguimiento de perdices radiomarcadas, lo que indicaban también es que la supervivencia de estos individuos es mayor en áreas con mayor diversidad de hábitats. Y más concretamente, esto afectaba a múltiples razones de mortalidad. Por ejemplo, la probabilidad de morir por depredación era mucho menor en zonas que tenían más diversidad de usos de suelo, que tenían una mayor densidad de lindes también y una mayor densidad, disponibilidad de matorral, evidentemente porque proporcionan refugio para escaparse de los depredadores, y por otro lado la probabilidad de morir por caza era también más alta en zonas que tenían menos matorral y que eran más abiertas, lógicamente, y si son más cerealistas, más abierto, también tienen menos refugio para el hombre como depredador. Pero el otro parámetro que decía, la productividad, también es mucho menor en áreas con menor diversidad de cultivo, menor cultivos leñosos y mayor dominancia de cereales, es decir, zonas más homogéneas agrícolas, y esto refleja, es un estudio que hicimos, cada uno de estos puntos de aquí, son zonas de toda Castilla-La Mancha y Andalucía, donde en cada uno de esos puntos era un transecto donde se hacía monitorización de la especie por parte de los guardas medioambientales. El objetivo de este estudio era otro, era trabajar sobre el impacto de la perdiz con reclamo, pero lo que pudimos hacer es valorar, eran transectos que se repetían semanalmente desde mayo hasta julio, y a partir de esa información sí que podíamos valorar cuál era la proporción de jóvenes por adulto visto, que es un indicador de la productividad, y como digo, aparte de otros efectos que tienen sentido que influyen, como el clima o cosas de gestión cinegética, a las que vendré después, sí que se veía que había un efecto significativo de que hay tantos más jóvenes por adulto en zonas que tenían, como digo, una mayor heterogeneidad del paisaje. Eso en cuanto a perdices, pero en el caso de tórtolas, desde donde también estamos trabajando desde hace varios años, tenemos la misma situación. La tórtola europea, en seguimiento en 4 zonas de estudio, 2 en Castilla-La Mancha y 2 en Cataluña, hacíamos seguimiento de puntos de escucha, y si considerábamos lo que oímos en cada punto en relación al hábitat que hay alrededor, también se veía que la abundancia local depende de la estructura del paisaje y sobre todo de la diversidad de usos de suelo, y aunque esta es poco clara, era muy significativo que es zonas forestales que además tienen una mayor fragmentación del bosque, y la fragmentación estaba considerada como el ratio del perímetro del bosque con respecto a la superficie.